Lo que generaciones de españoles pensaron que no llegarían a ver ha ocurrido. A través de un comunicado hecho público en el diario Gara, ETA reconoce el sufrimiento desmedido que ha provocado y los graves daños originados que no tienen vuelta atrás. Y como consecuencia, la banda terrorista pide perdón a sus víctimas. Es cierto que se trata de un lenguaje inusual en la historia de ETA, pero esto no debe ocultar la verdadera intención del comunicado: asentar un relato según el cual existió un conflicto político que habría justificado la lucha armada y que habría provocado víctimas de uno y otro bando. Resulta patética en este sentido la referencia al bombardeo de Guernica como raíz de la violencia que ha protagonizado. Para ser auténtico, el perdón de ETA debería ir acompañado de un reconocimiento de que jamás hubo justificación para sus acciones. En todo caso, este comunicado solo se explica por la fuerza del Estado de Derecho, la actuación de la policía y de la justicia y por la tenacidad de las víctimas de ETA, que con su ejemplo han puesto en evidencia la sinrazón de una banda terrorista que ha sembrado de violencia y muerte la historia reciente de España. Con toda seguridad, ETA va a disolverse. Y esa es una buena noticia. Pero su herencia de totalitarismo y violencia sigue presente, como vemos estos días en Alsasua. El trabajo para recuperar la libertad y la convivencia aún no ha terminado. Ya estamos de vuelta en las claves de Al Día. Este, ya lo saben, es el comunicado de la banda terrorista ETA, donde siempre no es el comunicado en el que los terroristas anuncien la disolución de la banda. Piden perdón, pero no a todas sus víctimas, a casi el millar de sus víctimas, solo piden perdón a algunas. Reconocen el daño que han causado durante todos esos años y piden reconocimiento mutuo. De inmediato vamos a analizar ese comunicado con algunas de las víctimas del terrorismo y también nos vamos a acordar, por supuesto, de esos casi 300 crímenes de la banda terrorista ETA todavía sin resolver. De manera que estamos hablando de un paso de los terroristas en la buena dirección, pero todavía de un pasito muy corto. De hecho, los obispos españoles esperan que ese comunicado al menos sirva para avanzar en lo fundamental, en lo que todavía es necesario avanzar, que es en la reconciliación. Vamos hasta la sede de la Conferencia Episcopal Española. Ahí está Fran Mayoral, buenas tardes. Los obispos han manifestado su alegría, José Luis, buenas tardes, por ese comunicado, por el fin de esa pesadilla de violencia y odio, pero recuerdan que el perdón debe ir acompañado de la reparación. Mensaje también de apoyo a las víctimas y ofrecimiento de la Iglesia para trabajar por la reconciliación. Enseguida, ya les digo, vamos a analizar ese comunicado de la banda terrorista ETA con las víctimas. Vamos a escuchar lo que han dicho los obispos españoles con más detenimiento y vamos a analizarlo también con un compañero, con un periodista que durante más de 20 años ha trabajado muy de cerca con las fuerzas de seguridad que luchaban contra los terroristas. Porque hay que recordar que esa unidad, que el trabajo de las fuerzas de seguridad y que el Estado de Derecho es el que nos está conduciendo precisamente donde nos encontramos hoy en la lucha contra el terrorismo. Y este fin de semana, fútbol. Y ojalá que solo fútbol. La final de la Copa del Rey se celebra en el Estadio Metropolitano de Madrid. Es verdad, José Antonio Hernández, que algunos en esa final entre el Barça y el Sevilla van a acudir al estadio no pensando precisamente solo en el fútbol. Muy buenas tardes, José Luis. Como decías, cita importante lo deportivo, final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona en este estadio Wanda Metropolitano. 3.200 agentes van a trabajar para que la seguridad vaya a la perfección y un partido que puede generar o no polémica por los pitidos al himno de España. En unos minutos os contamos con más detalle. Bueno, vamos a empezar con lo que es ese comunicado. Es una de las noticias de la jornada, sin lugar a dudas, un comunicado en el que la banda terrorista ETA no anuncia, les decía, su disolución, es decir, que no estamos ante el que debería ser el comunicado. Es verdad que piden perdón, pero piden perdón no a la totalidad de sus casi 1 millar de víctimas y reconocen también parte, Raquel, parte del daño causado. Sí, se ha publicado esta mañana en los periódicos Gara y en el periódico Berria en el País Vasco y vamos a analizar algunos de esos párrafos en los que piden
piden perdón, reconocen su daño y admiten su responsabilidad, pero a su manera. Vamos a comenzar por uno de sus primeros párrafos. Ese comunicado en el que la banda terrorista asegura que quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada. Perdona a su manera. Sigue el comunicado de la banda terrorista ETA con otros párrafos en los que resalta además que es una especie de perdón selectivo. Aseguran, ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo. Pero seguimos avanzando en los párrafos de este comunicado de los terroristas que esta mañana conocíamos. Aseguran que son conscientes de que en este periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, a los heridos y a las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida en la que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras. Pero seguían avanzando con algún apunte más desglosando este comunicado de la banda terrorista. Aseguran, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA y ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Las generaciones posteriores al bombardeo de Guernica heredamos aquella violencia. Están justificando esa evolución de la banda terrorista ETA y acaba con otro párrafo también llamativo en este comunicado en el que aseguran para otros muchos también han sido totalmente injustas. Pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones de la fuerza del Estado y de las fuerzas autonomistas que han actuado conjuntamente y tampoco esos ciudadanos y ciudadanas merecen ser humillados. Un comunicado de la banda terrorista ETA en el que hemos desgranado algunos datos, pero también vamos a ver las cifras que ha dejado la banda terrorista ETA durante todo este tiempo. Nació en el año 1959 y a lo largo de estos casi 50 años han dejado a sus espaldas 824 muertos, centenas de heridos, no nos olvidemos también de esto, pero es que no han sido solo bombas, ha habido bombas, extorsiones y muchos secuestros que nos han acompañado muchos años aquí, José Luis. Bueno, ya les decía al comienzo de las claves de Al Día que hoy, y especialmente después de leer algunas de las frases de ese comunicado de los terroristas, es un momento para estar con las víctimas. Maite Pagaza Ortundúa, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa Jiménez Becerril, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que os voy a pedir, y casi disculpas por ello, es una reflexión muy personal. ¿Cuál ha sido el primer pensamiento, Maite, que te ha venido a la cabeza después de leer íntegro ese comunicado de los terroristas? Pues que no desaprovechan la ocasión de manipular, de engañar, y hay letra pequeña. Y es toda una campaña política para Otegi. Me decías hace un momento, Teresa, que por desgracia y que lamentándolo mucho, cuando tú has leído ese comunicado de los terroristas, no has sentido alegría. En absoluto. Al revés, tengo una sensación entre tristeza, un poquito de rabia mezclada, ¿qué quiere decir? Que no es sincero, porque cuando alguien de verdad te pide perdón, tú lo que sientes es un alivio, una satisfacción. La pregunta que tenemos que hacernos no son las víctimas, toda la sociedad española. ¿Por qué la mayoría no lo sentimos? ¿Por qué tú tampoco lo sientes, aunque no hayas sido víctima? Pues porque hay muchas letras pequeñas, porque es un lavado que quieren ellos hacerse a nivel internacional, porque están buscando, y que por supuesto es muy selectivo. Porque unas víctimas sí y otras no, es muy cínico como comunicado. Están preparando una gran operación de imagen y de maquillaje para Otegi. Claro. Entonces, si solo fuera una banda terrorista, que por cierto ha sido operativamente derrotada, que ya no tienen por qué, no tenemos ningún sapo que tragarnos con ellos, porque no tenemos por qué. Si solo fuera esto dirías, bueno, pues no quieren asumir la responsabilidad del pasado y se buscan unas excusas, dicen que respetan a otros y que piden perdón a otros, bueno, pero es que no es esto todo. Hay una banda que tiene una sigla política heredera y por tanto no es inocente, porque quienes les instigaron, quienes les protegieron, quienes estaban relacionados con ellos siguen siendo los mismos, porque Otegi era el jefe político cuando les ilegalizaron porque estaban relacionados y lo es ahora, que es su lobista. Y Otegi tiene una responsabilidad política e histórica de condena de la historia del terror que no ha realizado y que sigue intoxicando la política. De manera que entendéis, Teresa, que estamos
Más que ante un acto de perdón, a pesar de que ellos hablan de pedimos perdón de veras, que es la frase textual, más que de una petición de perdón, ¿creéis que estamos ante un acto de mera propaganda? Sí, yo lo veo propaganda y el perdón a secas a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es que detrás de eso hayan hechos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando que hay casi 400 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Bueno, una cosa muy importante que yo no he leído en ese extensísimo comunicado es que van a colaborar con la justicia para que las familias que todavía no han obtenido justicia sepan quién ha matado a los suyos. Ellos lo saben, ellos son los asesinos, ellos son los criminales. Con lo cual, eso, que paren el enaltecimiento del terrorismo, los homenajes a mi hermano Alberto, al que mató a Alberto, lo homenajean en Villava un día así y el siguiente, o sea, al hermano de Maite. En el contexto del comunicado no se puede decir que tu hermano, por ejemplo, esté entre las víctimas a los que ellos piden perdón. Yo lo que le preguntaría a ETA muy tranquilamente, ni el tuyo tampoco, ninguno claro. de los dos. Yo lo que le preguntaría a ETA es que si le piden perdón a los 3 hijos de mi hermano, que tenían 4, 7 y 8 años, porque supuestamente mi hermano es un político, con lo cual que hacen sí, mi hermano Alberto no, pero ¿esto qué es? ¿Esta qué broma macabra es? O sea, no podemos estar contentos porque esto tiene una estrategia muy clara, saben por qué lo hacen. Ahora, lo que yo pido, crímenes, o sea, cero impunidad, la impunidad moral no podemos evitarla, pero la impunidad penal la podemos pedir, que las instituciones no se paren, no le debemos nada a ETA, que siga todo su curso, que lo sigan metiendo presos, si hay todo. No, es que esto se acaba y entonces ya han pedido perdón y ya los juicios, ya todos, jueces, no. La maquinaria para adelante, la maquinaria legal, la maquinaria de la justicia. Estamos analizando... Sí. Otra cosa más. Si van en serio, además de que tienen que modificar ese comunicado, tienen que evitar el nuevo escarnio que están preparando para el 4 y 5 de mayo, que va a ser un escarnio internacional, con gente que ha estado colaborando con ellos durante años. Disculpame un segundo, Maite, creo que tenemos algún problema con el sonido, con el micrófono. Estamos analizando ese comunicado que no es el comunicado de la disolución de la banda terrorista ETA, con 2 víctimas de la banda terrorista ETA, con Maite Pagazaurtundúa y con Teresa Jiménez Becerril, pero me interesa también conocer la impresión de alguien que durante muchos años ha estado trabajando muy cerca de los entresijos de la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo que es la que nos ha llevado hasta este punto, hasta este pequeño pasito que debe conducir de una vez por todas a la disolución absoluta de la banda terrorista. Él es nuestro compañero Juan Baños, jefe de interior de la cadena COPE. Juan, buenas tardes. Me interesa, decía mucho, tu impresión y tu análisis, porque entre otras cosas, además de tantos años trabajando en esa lucha antiterrorista desde cerca, cubriéndolo periodísticamente, claro, tú puedes poner en contexto este comunicado con anteriores. ¿Cuál es tu análisis? No tiene nada que ver. Este comunicado es de los que hablan en nombre de ETA, porque ETA ya no existe como organización, como estructura, como banda terrorista. Eso está desmantelado y a ETA lo que le pasa, y esta es una muestra más de ello, es que las cosas, un término que ella utilizaba mucho en sus comunicados era de la situación se está pudriendo. Cuando decía la palabra pudrir, aquello se ponía feo porque quería decir que iba a matar. Y bueno, a ella se le ha pudrido su historia. Se le pasó el tiempo para anunciar el fin de la lucha armada. Era cuando ya le habían hecho cesar la lucha armada a la Guardia Civil, la Policía, el CNI, Francia. Se le hizo tarde cuando entregó las armas, además no las entregó realmente todas, entregó lo que quiso y ya interesaba poco lo que fuera a entregar porque ya no era la ETA que podía matar, y ahora se le ha hecho tarde para pedir perdón y tampoco pide perdón porque hace un perdón selectivo, muy sui generis y lleno de asteriscos. Ahora todos tienen que buscar, oye, yo estoy en el perdón, como estaba diciendo ahora mismo alguien muy certeramente, no lo sé, pero tampoco importa porque es un perdón, no es un perdón sincero, lógicamente, es un perdón que tampoco tiene ningún tipo de compromiso ni de revisión ética de lo que ha hecho. Dice que lo que ha hecho pues se ha hecho porque además, porque no se había solucionado, digamos, de una manera como ella quería, la situación que se vivía en el País Vasco, y porque hay una violencia que se heredaba desde, lo ha puesto en esta ocasión, desde el bombardeo de Guernica. Pues muy bien, pues desde entonces ellos heredan esa violencia, ese sufrimiento, y terminan matando y asesinando casi durante 50 años. Por lo tanto, lo hace tarde y mal también en esta ocasión.
Gracias, Juan. Juan Baño, ya les digo, de verdad, además, una de las personas que más y mejor conoce la lucha contra el terrorismo en todos esos años. Jefe de Interior de la cadena COPE. Un fuerte abrazo. Nos decías, Maite, no conviene, no hay que perder de vista que estamos fundamentalmente ante eso, ante una derrota con la unidad y con el Estado de Derecho de los terroristas. Sí, y un marketing, como siempre, muy fino por parte de ETA y de sus herederos políticos, que lidera el señor Otegi. Es que en eso siempre han sido excelentes manipuladores. Están preparando una gran campaña política internacional. Totalmente. Y no tenemos que minusvalorarla. Con nosotros no son sinceros, porque si fueran sinceros, harían un comunicado muy cortito. Claro, no 3 horas escribiendo. Dirían, condenamos la historia del terror. Tuvimos una manera de ver la identidad excluyente y fundamentalista y violenta. Y se irían a casa. Y el señor Otegi diría, ciertamente hay que condenar toda la historia del terror y entendemos la identidad de una manera excluyente, fundamentalista y violenta. Y no es eso. Están preparando una enorme campaña en el sur de Francia. ¿Por qué ETA no actuaba en el sur de Francia? Porque no quería tener problemas tan serios con 2 estados. Hubo 2 víctimas del terrorismo en Francia que no buscaron realmente y han medio convencido a algunos políticos del sur de Francia que no tienen el conocimiento que tenemos y la sensibilidad que sí tenemos en España. Y hay muchos periodistas extranjeros que no se enteran muy bien de todo esto. No minusvaloremos, por tanto, y al gobierno español debemos pedirle que por favor tome muy en serio que nos podemos volver a encontrar con otra campaña de comunicación internacional de esa que va tan en contra de lo que es nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ahora que nos decía Maite qué les pediríais las víctimas al gobierno, yo iría un poquito más allá. ¿Qué les pediríais las víctimas en este momento, después de este comunicado de la banda terrorista ETA, a la sociedad española? Sí. Con esa amenaza que conoces mucho mejor que yo o esa tentación de la sociedad a tratar de olvidar lo que ha pasado. Sí. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maite. Nosotras estamos también en Europa juntas, vemos todo esto, cómo se mueve. A mí me preocupa un poco también la sociedad nuestra, o sea, a mí me preocupa que la gente, ante el perdón, la gente está deseosa de olvidar, la gente está deseosa de olvidar lo malo, la gente tiende alguna a decir, ¡buah, qué pesadas las víctimas, quieren un poco que esto se perpetúe! No, en absoluto. Si hay alguien que de verdad quiere que esto se acabe, somos nosotros. Lo que queremos es que se acabe como se debe, una paz. Primero que aquí no hay que sellar ninguna paz porque no ha habido ninguna guerra, ni mi hermano ni iba a la guerra, venía con su mujer a su casa, con lo cual eso es todo una mentira y ellos todo el tiempo hablan de conflicto. Una cosa muy chocante es que hablan de la sociedad vasca, del daño producido a la sociedad vasca. Bueno, están olvidando, por ejemplo, que la mayoría de los guardias civiles eran de Extremadura, de Andalucía, mi hermano de Sevilla, su mujer de Cádiz. En Madrid han matado muchísima gente, en Barcelona, o sea, también otra cosa selectiva, hiriente para las víctimas. ¿Y qué es lo que yo le diría a la sociedad? Pues eso, que no se dejen engañar, que a pesar de estar deseosos, que hay que pedirle que colaboren con la justicia. O sea, si de verdad nosotros nos vemos esto sinceros es porque nosotros seguimos esto y lo sabemos. Al gobierno, ¿qué le pediríamos? Pues que siga como hasta hoy, que siga la justicia, pero no solo al gobierno, a los jueces, a los fiscales, al Supremo, al o sea, que aquí nadie tenga la tentación mínima de tener la sensación de que le debemos algo. Nosotros a ETA no le debemos nada, es ETA la que nos debe la vida de los nuestros y no le vamos a premiar por pedirnos un perdón selectivo y un perdón cínico que por lo menos nosotras no creemos y que de verdad no se trata de venganza ni de nada, pero que tienen que comportarse de otro modo. No, de tener por seguro, sí, de hecho, si nosotros decimos esto es por el bien de todos y también de ellos, porque si no hay vergüenza moral, si no evolucionan de verdad, si piensan una vez más que pueden manipular a las víctimas, primero las mataron y ahora manipulándolas una segunda victimización. Para montar todo ese tinglado internacional que quieren hacer en Bayona, es muy ofensivo, porque además es tremendamente ofensivo porque por una parte hay mucha gente de buen corazón que va a pensar que es sincero cuando resulta que nos están generando una doble victimación, una vez más manipuladas. Utilizando, efectivamente. Entonces, ¿qué le pedimos a la sociedad? Que ahora que no pueden matar, ahora que no pueden darnos miedo, les exijamos algo muy sencillo,
A ellos y a Otegi y compañía. Condena de toda la historia del terror y que reconozcan que su manera de entender la identidad era fanática, era excluyente y era violenta. Es tan sencillo, son 2 frases. Es una frase, efectivamente. Ese es el comunicado que todavía no ha llegado. No olvidemos, cumplimiento íntegro de las condenas. La justicia para las víctimas es fundamental. O sea, esta incertidumbre que te crea en que estos piden perdón y por aquí se va a relajar la cosa, es lo que hace que nosotros nos dé un poco como de miedo a ver qué va a pasar. No, la víctima no tiene que estar pendiente de qué va a pasar. Aquí no va a pasar nada. Usted pide perdón, usted pida lo que quiera, pero la justicia va a seguir y ustedes tienen que cumplir íntegramente. Tened por seguro... Cumplir íntegramente las penas no significa que no pueda haber reinserción, porque tenemos unas leyes tremendamente generosas con aquel que se quiere reinsertar, pero el que se quiere reinsertar tiene que reconocer el daño en su caso concreto y tiene que colaborar con la justicia. Es aplicar la ley. Maite Pagaza Urtundúa y Teresa Jiménez Becerril, tened por seguro que aquí nos vais a tener siempre para seguir escuchándoos, por supuesto. Ha sido, para mí de verdad, os digo, un auténtico lujo teneros en el programa en Las Claves del Día, en un día como el de hoy. Con las víctimas, decíamos, también sostiene, hay reacción ya de la Conferencia Episcopal Española a ese comunicado de la banda terrorista ETA, y dice, la conferencia, dicen los obispos españoles, hay que estar, especialmente en días como el de hoy, con las víctimas. También nos decías, Fran, esperan los obispos que al menos ese pequeño paso de la banda terrorista ETA sirva para avanzar en lo fundamental y en lo que todavía queda mucho camino por recorrer, que es la reconciliación, ¿verdad? Sí, José Luis, buenas tardes. Los obispos han recibido con alegría ese comunicado de la banda terrorista ETA. Han dicho que hoy es un día de alegría, de dar gracias a Dios por el fin de esa pesadilla de odio y horror y violencia, pero también es un día para pedir a Dios por la reconciliación, que es ahora el trabajo más difícil. Y para que se dé esa reconciliación, el portavoz de la Conferencia Episcopal cree que el perdón de ETA debe ir acompañado de la reparación. Y para que esto se dé, también la Iglesia se ha ofrecido voluntaria para trabajar por ese acuerdo y esa convivencia entre todas las partes. Gil Tamayo también ha tenido un recuerdo para las víctimas, para sus familiares y para su sufrimiento. Un sufrimiento, ha dicho, que no acaba con este comunicado. Han pedido perdón, ciertamente, y se agradece, pero ese perdón lleva consigo reparación. Ese perdón lleva consigo pues contribuir y establecer las posibilidades de que tanto en el País Vasco como sobre todo en el corazón de los familiares de las víctimas se pueda crear de una vez una sociedad reconciliada. Bueno, enseguida volvemos hasta la Conferencia Episcopal Española para seguir con la valoración de esa que es una de las grandes noticias del día, el comunicado de ETA, que como ven se queda muy lejos todavía de lo que necesita la sociedad española y de lo que piden las víctimas, el casi millar de víctimas de los terroristas. Pero tenemos otro punto de interés que está ahora mismo ya, empieza a estar en el Estadio Metropolitano. Este fin de semana, Raquel, tenemos fútbol. Y ojalá que fuera solo fútbol lo que tuviéramos, porque tenemos esa final de la Copa del Rey que van a disputar el Sevilla y el Barça. Algunos ya están pensando, planificando el viaje a la capital y no precisamente para animar solo a su equipo, ¿verdad? No, quieren que mañana el Metropolitano se convierta en un punto de reivindicación para pedir la libertad de los presos en Cataluña. A las 9:30 se hace el partido entre el Barça y el Sevilla, pero ojo, ya se anima a que lo de mañana no sea solo fútbol. Vamos a ver cómo. Hay más de 40 peñas del Barça que han pedido a sus aficionados que vayan al estadio con camisetas amarillas para pedir la libertad de los presos. Y además se podrán pasar esteladas. La Federación Española de Fútbol ha asegurado que no las va a prohibir porque no es un símbolo prohibido por la ley y aseguran que esto no debe ser una forma de presión para el Fútbol Club Barcelona. Pero hay más cosas que vamos a ver. Desde muchos periódicos deportivos en Cataluña se alenta que mañana no solo haya fútbol. Por ejemplo, un editorial del Esportiu de Cataluña asegura que la edición de este año de la Copa del Rey supone el escenario ideal para reivindicar con muchísima fuerza la libertad de todos los presos políticos y el final de la represión
situación que están viviendo todas las personas cercanas al independentismo o aquellas que defienden la libertad de expresión ideológica. Pero no solo desde los medios de comunicación independentistas, también se espera que un grupo de CDR organice mañana una protesta en ese partido. Piden a los aficionados que a la misma hora, que comienza a las 9:30 y cuando suene el himno, se acerquen a los ayuntamientos en Cataluña para pitar el himno de España. Pero ese es uno de los puntos. ¿Qué va a pasar cuando mañana suene el himno nacional? El rey Felipe VI estará en el palco. El año pasado la final se disputaba en el Vicente Calderón entre el Barça y el Alavés. Antes del partido sonaba el himno y ocurría lo de siempre, esto. Sona l'himne d'Espanya. Era el año pasado, pero en las que ha disputado el Barça otros años, por ejemplo contra el Madrid o contra el Sevilla, esos partidos también se han repetido. Vean si no lo que ocurría en el año 2015, final entre el Atleti de Bilbao y el Barça. Sí, en los pitos de fondo. Mañana va a asistir el rey, como lo decía. Se espera que esto se repita, que es muy posible. Y si es así, se podrá sancionar, porque el presidente del Consejo Superior de Deporte ya ha asegurado que si se vulnera la normativa antiviolencia, se van a tomar medidas. Se teme que se repitan ese tipo de situaciones, entre otras cosas, porque nos decía Raquel que ya se están incluso organizando en Barcelona. Marco Chiazza, buenas tardes. Y a todo esto, recuérdanos cuál es la postura del club, del Barça, ante este tipo de altercados que podrían repetirse, por desgracia. ¿Qué tal, José Luis? Pues una junta directiva que hasta entonces se había mantenido en la ambigüedad. Hace tan solo un día Bartomeu pronunció su discurso más político, aseguró que el Barça tiene que estar al lado de las instituciones catalanas, que le parece desproporcionada la prisión de los políticos encarcelados y que también el Barça está al lado del derecho a decidir. Por tanto, la Junta Directiva apoyando esas acciones de protesta contra el himno de España y con el color amarillo para reivindicar la libertad de los presos. Vamos a saludar también a Serafín Giraldo, es inspector de la Policía Nacional. Serafín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Visto lo visto, Serafín, evidentemente estamos ante un desafío para las fuerzas de seguridad el partido de este fin de semana, de este sábado. Sí, efectivamente, no deja de ser un desafío porque es un partido de alto riesgo, siempre hay que analizar las aficiones, el carácter de las aficiones, el histórico, pero este año se añade la situación social que se está viviendo en Cataluña y un poco un clima de cierta tensión que se vive y esto añade un poco pues, al histórico, a estas aficiones, al carácter de las aficiones. En definitiva, es un partido de alto riesgo y este año con el valor añadido, vuelvo a repetir, de esa situación social que se vive ahora mismo en Cataluña. Nos decían desde Barcelona, algunos de esos autodenominados comités de defensa de la República están preparando ya ese tipo de altercados. ¿Qué grado de preocupación se puede detectar ahora mismo en las fuerzas de seguridad en torno a esas amenazas? Bueno, para la planificación de un partido de estas características hay tres factores. Siempre hay que analizar el antes, el durante y el después. Eso pertenece un poco al antes, es la información que ya tiene que estar hecha, ya tiene que estar realizada. La Policía Nacional, en este caso, que es la que recibe a las aficiones, pues tiene que saber los radicales que vienen, los violentos que vienen y la organización. Con lo cual es una previsión policial que desde luego considero que ya está hecha. Ya tenemos que saber la gente que viene, las condiciones en las que viene y los cometidos a los que viene, con lo cual entiendo que esto ya está más que planificado. Siempre cuando tenemos que contemplar este tipo de pitadas al himno del rey, exhibición de símbolos que tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con el fútbol, siempre digo, después de un partido de estas características, con ese tipo de incidentes, se reabre un debate. Un debate que, por ejemplo, en su día abrió también en Francia Sarkozy, diciendo si aquí se pita el himno de la República, se suspende el partido. Desde el punto de vista estrictamente de la seguridad, Serafín, un posible desalojo de un campo lleno ante ese tipo de situaciones y con una decisión de ese calibre, ¿sería posible o, como dicen algunos, sería peor el remedio que la enfermedad?
Quizás sea peor el remedio que la enfermedad. Ante una pitada, pues es inviable desalojar un campo. Tiene que ocasionarse, pues bueno, un gran disturbio para que la policía decida en un momento dado desalojar un campo. Es muy difícil prever este tipo de acciones, pero desde luego una pitada, una falta de educación, una falta de respeto, que es lo que se produce, o sencillamente la exhibición de esteladas, pues no pueden originar per se el desalojo de un campo. Más que nada porque es peor, como muy bien has dicho, el remedio que la enfermedad. Sí que quiero recordar que hace años se prohibieron las esteladas, y se prohibieron pues porque podían generar, no lo que se considera el trapo en sí, porque no deja de ser un trapo pintado con unos colores, pero sí que podía originar cierta violencia. Este año no se ha considerado como tal, pues por tanto la Policía Nacional lo único que hará es, antes de entrar al campo, pues requisar los objetos que considere peligrosos, y de esta manera pues vamos a evitar o vamos a tratar de evitar estos altercados. Pero vuelvo a incidir, una simple pitada pues no puede originar el desalojo de un campo. Serafín Giraldo, que es inspector de la Policía Nacional. Siempre es un placer también poder charlar un ratito contigo. Un fuerte abrazo, Serafín. Decíamos, claro, el escenario de ese partido, de esa final de la Copa del Rey de fútbol, es el Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid. Y en los aledaños, en los alrededores del campo, se han instalado ya lo que últimamente se denomina como las fan zone, las zonas para los fans, para las aficiones de cada uno de los equipos. Vamos a darnos ya una primera vuelta por esas zonas para los aficionados para ver cuál es, José Antonio Hernández, el ambiente que ya, es verdad que quedan 24 horas, un poquito más, pero ¿qué ambiente se respira antes de ese partido ahí en el Metropolitano? Buenas tardes, José Luis. Nos encontramos en una fan zone, concretamente la del Sevilla. Como veis, está todo ya preparado, escenario y carpas para que lleguen los primeros aficionados, que llegarán sobre las 2 de la tarde. Una cita importante en lo deportivo, como decías, final de la Copa del Rey en el Estadio Wanda Metropolitano. Se enfrentan Sevilla y Barcelona, y un partido en la que puede generar polémica por si hay pitidos o no al himno. En un encuentro que no va a haber ninguna representación de Cataluña, y tampoco estará Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, porque está de viaje en Costa Rica. 3.200 agentes van a trabajar para que la seguridad vaya a la perfección, y vehículos de más de 3.500 kilos no podrán circular en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano. Por eso se aconseja a los aficionados que utilicen el transporte público. Metro de Madrid va a alargar su horario hasta la prórroga, y como veis, aquí todo está listo y preparado para que los primeros aficionados lleguen aquí. Ese es, gracias José Antonio, el escenario del partido que se juega mañana por la noche. Hemos estado ya, por supuesto, en Barcelona. Nos queda, claro, el otro equipo que se disputa esa Copa del Rey de fútbol, que es el Sevilla. Te veo que estás en la estación de Santa Justa. ¿Empiezan ya a desplazarse los aficionados del Sevilla? Laura Cascajosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes, José Luis. Las salidas masivas se van a producir sobre todo esta noche. Hay numerosos autobuses fletados a partir de la madrugada, sobre todo para viajar desde la capital andaluza hasta Madrid, y Renfe concretamente, por eso estamos aquí en Santa Justa, pues ha establecido 7.000 plazas adicionales. La mayoría de los AVEs, 6 AVEs concretamente específicos para aficionados del Sevilla, van a salir mañana por la mañana entre las 7 y las 10 de la mañana, y luego volverán. Hay 4 AVEs establecidos pues para a partir de la 1 de la madrugada, cuando ya haya concluido el partido. Y es que el ambiente entre los sevillistas es totalmente festivo, nada que ver con la politización de este partido. Ni la directiva del club, ni la Federación de Peñas, ni tampoco los aficionados pues han establecido ninguna premisa específica en el caso de que se pueda pitar el himno de España. Y es que, según ha dicho el presidente del club sevillista, de lo que se trata es de que cada uno vaya a animar a su equipo y de disfrutar del espectáculo que supone pues una final de la Copa del Rey, un espectáculo que asegura debe ser estrictamente futbolístico. Gracias, Laura. Pues ojalá que sea eso, fútbol y solo fútbol. Bueno, que digo yo que a los aficionados del Sevilla, a los aficionados del Barça, bueno, en realidad a todo el mundo, especialmente en fin de semana, le interesa la previsión del tiempo. Así que sácanos de dudas, Sara Valle. Muy buenas tardes. Continúa el calor en España y el ambiente estable, pero con algunas excepciones. En Canarias, tiempo inestable por culpa de la entrada de una bolsa de aire frío que está dejando precipitaciones y bastante viento, pero ojo que hacia el final del día llegará también hacia el suroeste peninsular.
De momento, la inestabilidad queda concentrada en las islas más occidentales de Canarias, donde además el viento del norte está soplando con mucha intensidad. Fíjense también en toda la zona de Andalucía, donde hacia el final de la tarde se prevé que aumente la nubosidad y que caiga algún chaparrón en las costas, por ejemplo, de Huelva y de Cádiz. Importante también hoy el viento de levante en la zona del estrecho, donde arrecia, donde sigue soplando con mucha intensidad, aportando nubosidad y algo de lluvia en las ciudades de Ceuta y Melilla, pero poca cosa. En el resto de la península sigue predominando el ambiente estable, el ambiente soleado, a pesar de que en zonas del interior los cielos hoy están algo más nubosos con respecto a estos últimos días. En cuanto a las temperaturas, destacan esos valores tan altos en el norte de España, destacan esos valores cercanos a los 30 grados en Bilbao y que contrastan, por cierto, con las máximas que hoy se alcanzan en el archipiélago canario. Sin embargo, en puntos de la meseta sur o del Mediterráneo central, las máximas son algo más normales para un mes de abril. Hablamos ahora del fin de semana, que se presenta algo variable. El sábado hablaremos de calor en la zona del Mediterráneo y en el noroeste, y de la posibilidad de chaparrones tormentosos, como ven, en Andalucía y en puntos del oeste peninsular. El domingo aumentará esta actividad tormentosa en el oeste, donde además bajarán las temperaturas, y en las costas del sureste tampoco se descarta que llegue algo de lluvia. Como siempre, terminamos viendo algunas de sus fotografías. Hoy Juan Antonio Bermejo Ortiz nos manda este hermoso paisaje desde Lechosa de los Montes, Badajoz. Por nuestra parte, nada más, que pasen muy buen fin de semana. Pues no parece que vaya a ser un fin de semana de los de quejarse, al menos en lo meteorológico, ¿eh? En fin, el fin de semana del que estamos a las puertas, a punto de empezarlo, pero antes, algo importante. Vamos a recapitular lo fundamental del día, a volver a ponernos al día. Aquí seguimos. Es la primera imagen para estar al día. La banda terrorista ETA emite un comunicado en el que no anuncia su disolución, pide perdón solo a parte de las víctimas, reconoce el daño causado y exige respeto mutuo. Es lo primero de este viernes, que es 20 de abril, en el que hay otras 3 noticias que tienen que conocer para estar al día. Los obispos españoles reconocen alegría por el paso dado por la banda terrorista ETA de pedir perdón y reconocer el daño causado. Esperan que ayude a avanzar en la reconciliación, y el secretario general de la conferencia pide estar siempre con las víctimas. Es también noticia es Manuel Valls, el que fue primer ministro francés con el Partido Socialista. Reconoce que estudia una oferta de Ciudadanos para presentarse a la alcaldía de Barcelona. Y los españoles, por primera vez, son más ricos que los italianos, por primera vez en la historia, según los datos del Fondo Monetario Internacional, reconocidos por el Financial Times. Es lo primero de este viernes, en el que, ya les decimos, hay que hablar de ese comunicado de la banda terrorista ETA, con más reacciones. Desde el Partido Socialista, por ejemplo, califican el comunicado como un gran paso para lograr la paz definitiva. Un anuncio que también ha valorado el presidente de Ciudadanos y el lehendakari, Íñigo Urkullu. Es el reconocimiento de una realidad, el reconocimiento por parte de ETA de que fue derrotada por la democracia española. Hoy es un día, desde luego, para pensar sobre todo en las víctimas y para pensar en esos 40 años de lucha contra el terrorismo que han dejado a mucha gente por el camino. Tienen oportunidad para, en aquel momento, en el momento de la declaración definitiva de su final, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas. Y mañana, ya lo saben, final de la Copa del Rey de fútbol, y de nuevo la política se mezcla, algunos la mezclan con el deporte. La intención de las entidades independentistas catalanas es de nuevo boicotear el himno y boicotear la presencia del rey. Marco Chiazza. ¿Qué tal, José Luis? Esto es lo que preparan tanto ANC, Omnium, Manifiesto Azulgrana o los CDR, entre otras asociaciones. Una pitada al himno de España antes de que empiece el partido, y ir vestidos de amarillo, o bien con una prenda amarilla o bien con una camiseta del Barça de otras temporadas que sea de este color, para reivindicar la libertad de los políticos encarcelados, aunque a diferencia de lo que pedía Manifiesto Azulgrana, finalmente Bartomeu y el resto de la Junta Directiva estarán en el palco apoyando institucionalmente a la final de la Copa del Rey. Y Radio Televisión Española se encuentra en busca y captura del ropero histórico de la corporación,
¿Qué ha pasado, redacción? Adrián Naranjo, ¿qué se ha perdido de ese ropero? Pues lo vamos a ver, se ha perdido estos trajes que ven y que usaba la reina Leticia para presentar el telediario. Los bodys de las azafatas del 1-2-3, un electroduende de la bola de cristal, pero lo que más nos ha afectado sin duda es que no encuentran los disfraces de Barrio Sésamo. ¿Y la pérdida que más preocupa? El disfraz de Spinete está en paradero desconocido. Todo el vestuario acumulado desde el inicio de Televisión Española se ha perdido. ¿Qué ha podido pasar? Nosotros lo sabemos. Recordemos que los edificios que albergaban este vestuario tan icónico y los decorados de las series y de los programas de Radio Televisión Española han sido demolidos no hace mucho tiempo, a finales del mes de marzo. La razón: estaban contaminados con amianto que habrían inutilizado no solo las prendas, sino también los propios registros e inventarios. Esperemos, José Luis, aunque ya los directivos de Radio Televisión Española han dicho que lo demos ya todo por perdido, esperemos que no sea así, ya que este vestuario es historia viva de la televisión. Y se lo venimos contando, y ha concluido la asamblea plenaria de los obispos españoles y Fran Mayoral. Les hemos escuchado pronunciarse sobre el comunicado de ETA, pero ¿de qué otros asuntos han tratado? Sí, José Luis, buenas tardes de nuevo. Pues durante esta semana de plenaria los obispos han tratado de asuntos como la presencia y el trabajo de los laicos dentro de la Iglesia, un tema del que han convocado un congreso, será en noviembre del año que viene, y también han elegido a los padres sinodales que representarán a la Conferencia Episcopal Española en el próximo sínodo de los obispos de este próximo otoño, y que tratará sobre los jóvenes. Los padres sinodales serán los cardenales Blázquez y Omeya y el obispo de La Rioja. Y un asunto tratado y que preocupa bastante a los obispos también ha sido el de las vocaciones sacerdotales. Los sacerdotes en nuestro país cada vez son más mayores y no hay reposición, por lo tanto los obispos tienen la difícil tarea de estudiar cómo llenan los seminarios de jóvenes. O sea, de nuevos sacerdotes ordenados en el año 2017 hubo 109. Con la reposición en las tareas pastorales, pues lógicamente hay un déficit. Nos quedan los protagonistas de Al Día. El primero, Pedro Erquicia, periodista de largo recorrido que fue director de informativos de Televisión Española, donde también dirigió Informe Semanal o Documentos TV. Ha fallecido a los 75 años de edad. Él fue, por ejemplo, quien presentó a los Reyes, a Felipe y a Leticia. Tremendo enfado de Ronaldo con la juez que le investiga por un presunto delito fiscal. La razón del enfado: que la justicia no le entrega a él el expediente con el caso por el que se juzgó a Messi. Y él es Francisco Oya, es profesor en Cataluña, crítico con la inmersión lingüística que discrimina el castellano en aquella comunidad. Bueno, pues ha sido sancionado por su instituto. El profesor le ha dicho al diario ABC que con él ha empezado, dice, la caza. Aquí ponemos el punto y seguido. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.